durante ya sea su desarrollo como papá, como profesor, le haya generado curiosidad o de pronto le haya generado el interés por aprender formas de poder llegar a las personas con discapacidad. A ver, por favor, algún voluntario que nos quiera participar su experiencia. Hola, buenas noches, Lice. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mire, mi persona tuvo la oportunidad de trabajar con un estudiante que era no vidente. Y bueno, me encontré en una situación muy complicada, desde el punto de que usted sabe muy bien que para preparar adaptaciones curriculares necesita, digamos, más tiempo, pensar en el estudiante, qué es lo que voy a hacer ahora. Entonces, bueno, como maestra tuve que grabar audios, hacer de que se grabe algunas clases para que pueda el estudiante escuchar, porque el problema era en la visión. Y aparte él tenía la escritura braille, entonces también por ese lado tuve que de cierta manera también prepararme en aquello. Bueno, este tipo de preparación nos dificulta a muchos profesores que no hemos estado en este tipo de preparación, licenciada. Entonces yo creo que para las adaptaciones curriculares los ejemplos tienen que ser bien claros, ¿verdad? Entonces, de cierta manera dificulta a muchos docentes. Muchas gracias, profesora, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Licenciada, buenas noches. Me acabo de venir. Es mi tercer año que estoy trabajando y le cuento que en esta gestión tengo un niño, soy maestra de inicial, tengo un niño que tiene discapacidad motora, pero el niño tiene la columna bífida, entonces le van a hacer una cirugía de aquí a 5 años. Al principio me he visto entre la espalda y la pared, porque no sabía cómo trabajar con él, porque más que todo en las actividades físicas, porque él ha buscado la manera de movilizarse, él se moviliza gateando. Entonces, para hacer las actividades deportivas, ¿no? Para pasar el área de educación física, hacer eso, ¿qué es lo que yo he trabajado con los niños? Incorporar el gateo, entre todos hacer, digamos, movimientos, utilizando más que todo el gateo, porque él participa. La dificultad que ahora tengo con él es de que no se puede socializar, es muy difícil para él socializar con el resto de sus compañeros. Él habla correctamente, trabaja correctamente, todo, pero él habla solo con la familia, con su mamá, su papá y sus hermanos, pero con el resto él no habla. Se comunica como si fuese mudo, con lenguaje de señas, pero él sabe hablar. Entonces confianza, ¿no? Si no tiene la confianza todavía, porque la mamá es también una maestra, es una colega, entonces ella decía, no, yo le he sobreprotegido mucho, me dice. Entonces se le ha llevado a una terapia con el psicólogo y el psicólogo nos ha indicado de que tanto ha sido la sobreprotección de la mamá que no ha dejado que el niño explore el mundo alrededor que él tiene. Entonces ahora lo que hemos hecho es tenerle un poquito más de paciencia. A él le gusta participar, pero él no te dice que quiere, solamente te mira y con su lenguaje que ha adaptado y dice, yo quiero. Entonces él se toca y dice, yo también quiero. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo le ayudo a dar volteretas porque tengo colchonetas, pero generalmente trato de usar lo que es el gateo, porque él de esa manera es que se puede movilizar y se moviliza en el curso. Muchas gracias, Liz. Gracias, profesora, por su experiencia. Una participación más, por favor, para que podamos nosotros como profesores o entendidos en la materia de educación, de aprendizaje, mejor dicho, podamos ver que todas estas experiencias, como les decía, no son las mismas, ¿no? No son las mismas. En el día a día, en el camino es que se va transformando las nuevas metodologías para atender a este tipo para atender a este tipo de personas. ¿Qué tan importante es involucrarnos, ¿no?, en la vida del niño, de la niña, del adolescente? Es principal, es un principio en realidad. Entonces,
Una participación más, por favor, les rogaría. Jenny Rodas se encuentra. Buenas noches, licenciada. No soy Jenny, por si acaso quiero participar. Claro, adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, yo por lo menos está saliendo ya bachiller ya la niña, esta gestión. Esta niña tenía, le estoy hablando de Cochabamba. O sea, yo estoy en Santa Cruz, pero le hablo de mi trabajo en Cochabamba. ¿Ya? En Cochabamba tenía una niña que no se comunicaba. O sea, ella no podía conversar con sus compañeros. ¿Cuál ha sido el problema? El problema ha sido de que a ella le tocaba tercero de primaria. Y me la bajaron a mi curso, que estaba yo con segundo, por el detalle de que era una niña que no sabía leer ni escribir. Y pues de esa manera llegó y yo dije, pero si estaba en tercero, ¿por qué me lo están bajando? Y yo le decía, no, quisiéramos que haga sus adaptaciones, por favor. Queremos que trabaje con ella, es que no puede seguir subiendo. La niña era nueva también en el colegio y como no sabe, bueno, ni modo, me la chantaron, así como dijo, ¿no? Yo no sabía, ¿sabe qué? Pero he empezado a trabajar en el sentido de que ella, Nicole, era su nombre, Nicole, trabajemos, le decía, simplemente me miraba. Y ha pasado 2 años, en 2 años, ¿qué he hecho yo? Le decía, tú puedes, Nicole, vamos, trabajemos, a ver, te voy a agarrar la mano, vamos a escribir, vamos a hacer aquello. Ya, ahora, ¿qué es esto? Le decía, me miraba y qué difícil es, de verdad que es difícil hacer las adaptaciones cuando no es, incluso la mami era una persona que trabajaba en Seduca. Y simplemente la mami, después de haber logrado ya por lo menos algo, un día, ¿sabe qué? Tanto trabajar en el hacerle sentir a ella que ella podía, siempre la animaba, decía, ya tú puedes, Nicole, ya ahora sí puedes hacer, sí, ahora escribe esto, escribe aquello otro, ¿cómo es esto? Ya, y así hemos ido trabajando, hasta, ¿sabe qué? Un día me llama la niña por teléfono, me dice, profesora, le agradezco mucho. Yo le dije, me sorprendí. Le dije, ¡oh, Nicole, ¿me estás hablando? Sí, profe, le está hablando, ¿sabe qué? Qué linda es tu voz. Y desde entonces la niña me llamaba, pero ya después ha ido asociándose con sus compañeritas, ya ha empezado a hablar, ya puedo hablar, profe, ya puedo hablar. De esa manera he ido trabajando con ella, pero ¿sabe cuál es el problema? Hay muchos niños, yo creo que en cada unidad educativa hay niños que hay con diferentes dificultades de aprendizaje. Y trabajar, mire, ¿cuántos alumnos hay en aula? Son 35, 32 estudiantes, 40 estudiantes tenemos, y trabajar con determinados niños, qué difícil es para un maestro. No es tan sencillo trabajar, hacer adaptaciones, porque requiere también los otros niños requieren también atención. Y claro, bueno, valientes son los profes que trabajan así. Gracias. Muchas gracias, profesora. Es realmente gratificante, ¿no?, tener ese tipo de respuesta frente a niños que a un principio demuestran dificultades inclusive en las habilidades sociales, ¿no? Su discapacidad los lleva al retraimiento, y este retraimiento obviamente genera otro tipo de dificultades en la comunicación. Pero qué tan importante había sido, como les mencionaba, el involucrarse en su vida, ¿no? El hacerlos sentir reconocidos, el hacerlos sentir parte de lo que significa el aprendizaje en sí. Como les decía a un principio, el profesor nunca debe trabajar solo. O sea, tampoco ustedes deben creer que tienen toda la responsabilidad es suya si es que no aprende a escribir, si es que no empieza a hablar. No, o sea, esa idea es una idea equivocada, ya venga de los profesores o de los padres de familia, ¿no? Este trabajo es articulado con otro tipo de especialidades también en algunos casos, ¿no? En algunos casos se necesita, porque aparte de una discapacidad puede tener un problema de salud, ¿no?
producto quizás de la falta de atención a estos niños o a estos adolescentes. Cuando hablamos, como les decía, de un problema de salud, ¿no? Por decir, un problema de salud mental, este niño ha empezado a retraerse, o sea, ha empezado a aislarse de su vida social y lo ha llevado a la depresión, por decir, ¿no? Entonces, el poder nosotros entender que la valía en este tipo de ambientes educativos va a ayudar a que este niño pueda sentirse parte de un entorno. Vamos a evitar, por el contrario, que ingresen a problemas de salud, ¿no? La incorporación de prácticas comunitarias, es decir, que el aprendizaje sea cooperativo, que el aprendizaje sea con los niños, también que nosotros como profesores nos sintamos también en algún momento ignorantes, ¿no? Ignorantes, porque los niños son los que nos están enseñando y nos están estimulando para que nosotros podamos darle una revisada a cierto tipo de contenidos para que nosotros tengamos una mirada amplia. O sea, no creamos que este trabajo, como les decía, es solo para involucrar al profesor y la malla curricular y listo, ahí y se acabó el trabajo y ese es el resultado, ¿no? No, entonces es importante que nosotros involucremos a todos los que podamos porque son parte de la realidad, ¿no? Parte de... Sí. Licenciada, sí. Mire, ¿cuál es el problema también que hay en aula? Este caso yo había hablado con la mamá, con el papá, ¿no? Pero el papá, como que en algún momento los papás siempre justifican alguna cosa, ¿no? En este caso, el papá yo le decía, estábamos con una dificultad, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no la hacemos valorar con, no, profe, no, porque esta niña, por ejemplo, mi hija es igual que yo era así. Entonces, no se puede ir más allá si los papás no autorizan a todo esto, ¿no? Si ellos no se abren prácticamente. ¿Qué hacemos? O sea, nosotros nos encontramos enjaulados también en esto. Y bueno, a la medida de nuestras posibilidades hacemos todo, quizá informándonos de alguna manera. Y quizá una de las cosas que utilizo también es decir, nosotros somos muy inteligentes. Dios nos ha dado muchas capacidades para poder hacer muchas cosas y simplemente hay que desarrollarlas. Somos capísimos, así que adelante, sigamos y podemos, se puede, ¿no? Simplemente así. Exactamente, profesora. Es importante, como les decía, en realidad, si tomamos ese ejemplo de su experiencia, es que el problema ni siquiera puede ser la discapacidad del niño, ¿no? El problema es que la falta de participación de los padres, la falta de preocupación de los padres puede llevar a empeorar la situación y el proyecto de vida de un ser humano, ¿no? El proyecto de vida a corto plazo, a largo plazo, ni qué decir, o sea, están tan desprendidos de estos niños, los mismos padres de familia, que eso va a ser una limitación para que este niño desarrolle todas las habilidades que tiene, ¿no? Porque los niños con discapacidad desarrollan habilidades al igual que los otros, pero de diferente forma, ¿no? Entonces, pero también ahora tomando este ejemplo, vamos a hacernos una pregunta. ¿La necesidad crea la habilidad? A ver, alguien, por favor, que me pueda responder a esta pregunta. Buenas noches, Licen. Sí, adelante, por favor. Licen, crea, sí. Porque yo trabajo en una escuela superior y doy lo que es la unidad de formación de discapacidad, lo que es dificultad en el aprendizaje, discapacidad y talento. Y trabajo con todas las áreas, educación física, primaria, y les digo de inicial. Mañana quiero que vamos a trabajar el tema de lo que es motricidad fina, vamos a cortar, vamos a pegar, vamos a pintar. Pero en esta clase va a haber 2 niños con discapacidad y les pongas discapacidad. ¿Qué hacer? Dice que preguntan,
preguntaban todo ya. A mí igual me preguntaban y ya le di unas pautas, todo. Quería que ellas investiguen. Ese era yo les podía decir lo que tenía que hacer, pero quería que investiguen. Cuando llega el día de la clase, me sorprendieron. Todo lo que yo tenía que investigar. Hicieron técnicas para cortar para un niño ciego, lo rellenaron y empezaron. Hicieron con barro también figuras para que el niño no pueda, el niño ciego pueda formar. Ya tenían ahí dijeron, vas a hacer un cuadradito. Y este es un dadito, esto es un cuadradito. Le dieron el dedo y a mañana empezaron, le trajeron otros niños. ¿Y cómo se trabaja la inclusión? Y crean, a los maestros de educación física les digo, porque yo siento la discapacidad más difícil en el aula, como lo dijo la colega, es visual. Es visual porque desde las adaptaciones, desde la puerta del colegio hay que empezar a hacer. Y el maestro de verdad que se pone en un reto muy grande, aprender a braille y todo. Y les digo a los maestros de formación, ¿no?, de educación física, les digo ya, mañana quiero que me avancen boli, les digo, pero va a haber un niño con discapacidad visual, les digo. ¿Cómo me van a enseñar? Les digo. Y les pongo físico-motor y así les coloco, y por grupo lo divido. ¿Y cómo crean? Hay esa creatividad. Hace rato usted decía, ¿no?, ¿cómo ha cambiado el enfoque inclusivo con este tiempo y el anterior tiempo? En el anterior, en la 1565 se trabajaba lo que es la inclusión educativa, la integración, donde el contenido se tenía que, donde el estudiante con discapacidad se tenía que acomodar al contenido. Y era muy difícil, estaba todo, pero nadie le daba la atención oportuna y pertinente, lo que ya está marcado desde la ley madre de la Constitución, la 070, 23 y otras leyes más que respaldan, ¿no? Era muy difícil, incluso las normales mirando los contenidos, lo que se les enseña era lo más también. Ahora, lo que se trabaja con esta ley, que es la 070, que ya se trabaja con enfoque inclusivo, entonces las mismas mallas de educación superior han ampliado más los contenidos. Incluso están las visitas por semana de diferentes especialidades a los centros de educación especial, donde tienen que toparse con todas las discapacidades para poder atender una realidad cuando ya estén en centro de educación regular. Y creo que ha habido un cambio profundo en lo que es este nuevo 070, porque incluso a mí, yo soy maestra de educación especial, a mí como tengo que capacitarme más, buscar talleres, porque cuando hay una buena sensibilización en la unidad educativa o donde usted esté trabajando, los exigen más. Y estos jóvenes que se están formando, de verdad que exigen. Dicen, ¿qué va a pasar si me toca así? Yo quisiera saber para responder. Incluso en las prácticas han dado el ejemplo y los directores han dicho, qué buena estrategia, los maestros igual. Y creo que ahí se está formando lo que son los nuevos maestros que se están preparando, y estos talleres que nos da su persona y otras instituciones son pues geniales, porque nos abren más puertas para poder responder una realidad que hay veces en un tiempo determinado no nos han enseñado, porque yo soy maestra de formación de educación especial y a mí nunca me han hablado de inclusión. Y cuando yo entré el primer año me tocó agarrar el programa que es educación inclusiva. Y no sabía qué, porque en la normal no me habían enseñado. Que ahí se fue a buscar de otros países cómo estaban trabajando, España cómo está trabajando con visual, porque en España hay la 11, tiene muy buenas didácticas, programas, estrategias para enseñar a niños ciegos entonces fui buscando, entonces bien en algún sentido que no sabía nada y me tocó de todo, me tocó auditiva, visual, intelectual, hacer inclusión a la unidad educativa, ir a capacitar, y un rato yo me puse de pie. Nunca en mi vida me enseñaron esta en la normal y empecé a investigar, y la necesidad te crea más herramientas, incluso te da a investigar y a curiosear más. Eso sería, Liz. Muchas gracias, profesora. Muy importante lo que nos menciona. Y como usted bien decía, ¿no? Estos nuevos retos que se van aprendiendo, no vamos a encontrarlos en un manual. Nada está definido en realidad, ¿no? Si bien tenemos parámetros para poder atender, por decir, niños, que tengan alguna discapacidad sensorial o, bueno, visual, auditiva, ¿no?
hoy en día, con las nuevas herramientas que tenemos, con las nuevas formas de educar, es decir, la tecnología nos ha presentado, inclusive de manera virtual, nos está manifestando una forma de enseñar, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos para aquellos niños que no pueden, no tienen ambas manitos, por decir? O sea, en el camino es que uno va desarrollando estrategias. No hay, considero yo que los profesores no deben cerrarse la idea de que quiero un currículum o una malla curricular para niños con, no sé, con discapacidad auditiva y discapacidad, no sé, visual, ¿no? De pronto vamos a encontrar algo que ya no está contextualizado, ¿no? Y eso nos va a dar a nosotros nuevas ideas, pero en el camino. No pretendamos recurrir todo el tiempo no sé, a materiales, a herramientas que ya no se contextualizan. Tal vez esos anteriores documentos sí nos va a servir como una referencia, pero hoy en día son otros los desafíos, ¿no? Totalmente distintos. Y bueno, considero que las personas que tienen discapacidad tienen las mismas necesidades que los que no tienen, ¿no? Tienen la misma necesidad de amar, la misma necesidad de tener amigos, la misma necesidad de aprender, de tener una familia, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, como profesores, ¿no? No nos enfoquemos tampoco todo el tiempo en modificar, realizar adaptaciones. No nos enfoquemos solo en eso, ¿no? Nos enfocaremos en cómo este niño se siente a gusto en el lugar donde está aprendiendo. Nos centraremos en captar qué es lo que lo motiva a ir, de pronto, qué es lo que lo hace sentir enganchado al aprendizaje, qué áreas le gusta más, ¿no? Es el principio del conocimiento, ¿no? Del conocimiento de los niños, niñas, etcétera, ¿no? Y si vamos a empezar como profesores, en este caso con los profesores es con los que más hemos trabajado el tema de la inclusión, los profesores decían, nosotros tenemos 50 alumnos, 40 alumnos y no podemos hacer adaptaciones para todos, es verdad, o sea, no va a ser posible, ¿no? No va a ser posible. Y es más, tampoco es bueno que un niño con discapacidad o con síndrome de Down, por así decirlo, realice una actividad distinta a la que los demás están realizando, ¿no? De pronto están enseñando en el aula cómo sumar y restar, ¿no? Matemáticas. Pero pienso que esta niñita con síndrome de Down no va a poder aprender, por lo tanto le voy a enseñar solamente a hacer palitos, ¿no? A palitos que empieza a dibujar. Entonces estamos más bien volviendo atrás al pensar que esta niña no puede aprender, ¿no? A sumar y restar, ¿no? Y debe limitarse a hacer los palitos o líneas o círculos con el bolígrafo, con el lápiz, perdón. Entonces es necesario que nosotros dejemos de segregarlos, ¿no? La segregación no va acorde a lo que hoy en día podemos realizar, ¿no? Como bien decía también, una niña o niño con discapacidad aprende del entorno real, ¿no? Aprende habilidades del entorno real. Por ejemplo, una habilidad social va a ir acorde a su necesidad. Si es que lo siento con otro niño que no tiene discapacidad y este niño le va a enseñar a su manera también a cómo debe sumar, cómo debe hacer el palito, de pronto va a haber un mayor entendimiento porque también es otro niño el que está aprendiendo, ¿no? Entonces, estos entornos reales es donde vamos a aprender más, ¿no? Vamos a involucrar más a los niños y a todos los actores que participan en la inclusión educativa. A ver, ya. Buenas noches, Licen. Buenas noches, adelante, por favor. Tengo una pregunta, Licen. Dígame.
Adelante. ¿Considera usted que un estudiante con síndrome de Down, póngale discapacidad grave, puede estar en el área regular? Es mi pregunta. Ya. Yo considero que sí, pero como a un inicio decía, no podemos trabajar solos, ¿no? De pronto esta niña que tiene esta discapacidad también tiene problemas de salud, que como profesores de pronto no vamos a poder identificar porque no somos médicos, ¿no? Pero hay una enfermedad de salud, salud orgánica, salud física, que requiere primero ser atendido, ¿no? Entonces, cuando este niño tenga la posibilidad de resolver este problema de salud, con seguridad va a poder ingresar a un colegio regular, ¿no? Se va a poder adaptar, tomando en cuenta la edad cronológica y la edad mental, ¿no? De pronto un niño, como les decía, un niño de 10 años tiene una salud mental, una edad mental de 4 años, entonces vamos a inscribirlo al área, a la escuela regular de ese grado, para que comparta con niños de esa misma edad mental, ¿no? Pensar que no va a poder aprender, ¿no? Es volver a segregar. Obviamente tiene que ver también con las posibilidades que tienen los padres para poder llevar a centros especializados para que les generen o les brinden otras herramientas para seguir estimulando, para seguir coadyuvando en su adaptación a la escuela regular, ¿no? Es importante que se trabaje de manera coordinada con otros actores de salud también. Una niña que no está bien estimulada no se va a adaptar a ningún lado, ¿no? Que no sea, inclusive la familia se constituye en un entorno de exclusión. Todos los niños están en escuelas, en una escuela regular, los padres se dedican a, no sé, se dedican a fomentar a los niños que no tienen discapacidad, toda la atención, fomentan toda la atención para ellos, pero la niña con discapacidad no, porque creen que no va a aprender, creen que no va a desarrollar habilidades, ¿no? Entonces la siguen excluyendo. Entonces los profesores, como les decía, considero que tienen todas las herramientas, tienen toda la potencialidad para empezar a darle una mirada distinta a las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros somos los actores que vamos a generar espacios, ¿no? de inclusión a estos niños, ¿no? Partiendo de que todos tenemos derecho a la educación, ¿sí? De acuerdo a esta mirada. La palabra. Sí, adelante, por favor. Adelante. Listen, yo he tenido experiencias con niños con Down grave y le cuento que no se puede trabajar en el aula regular porque sus necesidades ya no son tanto el área social, del lenguaje, la escritura, la lengua aprender, sino ya sus necesidades educativas son cepillarse, lavarse la cara, peinarse, porque bajo los lineamientos en especial de la misma, incluso la 01, en la 070, dice que leve y porque ya es hacerle, yo digo, es como retrasar algo de tendencia personal si lo seguimos reteniendo, incluso otros vienen agresivos, principio. Es bien importante leer el diagnóstico. También en el área regular, sexo de 2 años, este niño tiene 7 años y le corresponde un inicial y tiene un retraso de 2 años cognitivo, lo que se puede decir, no cronológico, ¿no? Entonces hay que ver en la área de educación especial, en los lineamientos propios para las personas con discapacidad grave. Y con toda la experiencia que hoy le habla una maestra que ha trabajado años en inclusión, es un poquito delicado dicen, no es que uno quiera excluirlos, pero las mismas necesidades son diferentes, incluso el carácter, el diagnóstico del estudiante, es mejor direccionarlo a lo que es educación especial, ahí va a recibir una atención oportuna, pertinente, características, necesidades que tiene el niño. Han dicho bien, las aulas de ahora están sumamente repletas,
35. Yo hacía inclusión a niños con discapacidad intelectual, con área que en aulas donde había 35 estudiantes más el niño, era un reto para la maestra. Por eso digo, mis respetos para las maestras de regular, porque se dan el tiempo. Pero yo creo que esa parte debemos orientar a los papás, ¿no? Ellos necesitan otra clase de atención y también los maestros debemos saber eso para no perjudicar al estudiante, dicen. Eso sería. Sí, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que valorar eso también, ¿no? El nivel o el grado de discapacidad y si es que esta persona tiene, necesita o depende de una persona para poder, una persona que esté especializada, que tenga una especialización específica en el problema que presenta el niño, para poder realizar un acompañamiento constante, ¿no? Eso va a estimular, sin duda va a estimular a aquellos niños que presentan alguna discapacidad y va a depender mucho también de la disponibilidad económica de los padres para que este niño pueda acceder a este tipo de educación especial y posteriormente incorporarlos a una escuela regular, ¿no? De pronto nivelar el aprendizaje conforme su edad cronológica, conforme su edad mental, sin descartar la posibilidad de incorporarlos a una escuela regular, ¿no? ¿Alguien quería participar, por favor? La palabra, buenas yo noches. quería con respecto a... Sí. Ay, perdón. Sí, adelante, profesora. Perdón, ¿puedo? Profesora. ¿Puedo? Sí, adelante. Luego la licenciada Dutzi, por favor. Sí, adelante. Ya. Con lo que decía la que me ha antecedido, es real eso, ¿no? Lo que más antes yo mencioné. No, en el aula estamos con 40 estudiantes, entonces la niña más que tiene síndrome de Down es muy complicado. No es que se trata de que no hay habilidades, no hay maneras de enseñarle a la estudiante que tiene este problema, sino la niña necesita una atención especializada, personalizada, porque como indiqué, que no puede ni hablar ni pronunciar palabras, ¿no? Entonces, ni escribir, apenas escribe su nombre con mucha dificultad. Entonces se le da dibujos, que pinte, se le habla, apenas dice mamá, papá, a papá, esas 3 palabras utiliza, ¿no? Y estamos hablando de primero de secundaria, ¿no? Entonces, en este caso se le ha ofrecido, ¿no?, instituciones donde no puede pagar la mamá, no paga la mamá, son gratuitas, pero la mamá se niega a llevarla a esa institución, ¿no? Entonces se le ha indicado que se le está perjudicando a su niña de grande manera, pero ni aún así no acepta la mamá. Incluso ha ido a la distrital para que se le acepte en el colegio. Ahora nosotros estamos pidiendo la valoración, ¿no? Que en qué grado de discapacidad se encuentra, porque yo pienso que necesita ella una atención personalizada y especializada, porque en el aula con 40 estudiantes no se puede trabajar, ¿no? Entonces, ¿le abandonas a los demás o vas a atender a la que tiene discapacidad, ¿no? Entonces, por más que uno quiera, digamos, atenderle de gran manera, con mucho cariño a la niña, no se puede, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera que no orientar, no sé, pero en este caso ya lo hemos orientado, incluso la psicóloga de la unidad educativa que trabajo, se le ha indicado, pero ni aún así no, se niega rotundamente a llevarle. Mi hija tiene que socializarse en un colegio regular, dice, ¿no? Y a pesar de eso, se le puede tener a la niña con esa discapacidad que tiene, pero también tenemos estudiantes con niveles de discapacidad bajas, ¿no? O sea, que pueden escribir, hablar, leer, tienen dificultades, pero de menos grados, ¿no? Entonces,
Si a la niña le damos nota y a los demás también tendríamos que darle nota, entonces no habría pues una educación que es adecuada, ¿no? Las notas serían, bueno, no buenas, porque en el colegio hay reprobados, cada año tenemos reprobados nosotros en la unidad educativa, de primeros en especial, porque algunos llegan sin saber escribir, ¿no? Entonces, primero de secundaria, los que llegan de primaria a secundaria pasan algunos sin saber escribir. Entonces, un gran reto para los profesores de secundaria, para el colegio donde yo trabajo. Gracias. Muchas gracias, profesora. Muy importante lo que nos menciona la profesora. Vamos a dar paso a la licenciada Jitsi. Buenas noches, Dusty. Yo quería poner, bueno, la percepción de lo que en realidad es la educación inclusiva no es, creo que eso tenemos que tenerlo bien claro, no es netamente que el estudiante con discapacidad esté en las aulas de educación regular. No podemos confundir eso, porque existen niveles de discapacidad, ¿no ve? La leve, moderada, grave y muy grave. Entonces, con la pregunta que antecedía un colega, un estudiante con discapacidad moderada o grave no van, o sea, no pueden estar en educación regular, porque justamente no van a poder llevar los procesos educativos de acuerdo a sus capacidades y necesidades del estudiante. Bien claro, podemos nosotros llevar a cabo estos procesos educativos con estudiantes con discapacidad, me refiero a intelectual, ¿no? A la discapacidad intelectual que es leve. Esos estudiantes sí van a alcanzar con adaptaciones curriculares, con diferentes estrategias, apoyo del maestro, de la familia, etcétera, van a alcanzar los procesos educativos de acuerdo a su necesidad y capacidad. Pero en cambio, estudiantes que tienen la discapacidad grave, muy grave, difícilmente van a poder llegar a lo que es incluso, ¿no? Bueno, el Ministerio de Educación ha abierto lo que es el programa de educación en casa, y justamente ahí van estudiantes con discapacidad grave y muy grave, ni siquiera están inmersos en los centros de educación especial en algunos casos. Me refiero a las capitales de los departamentos, ¿no? Porque ahí es donde se va desarrollando esto, ¿no? Por ende, yo creo y pienso que es importante que podamos tomar en cuenta eso, ¿no? Y sí, verdaderamente falta mucha sensibilización y conocimiento, ¿no? De tanto a los padres de familia y a los maestros también, para que se pueda direccionar esto mejor, con experiencias de que yo recuerdo, bueno, que se ha ido arrastrando a un estudiante con discapacidad intelectual, ha ido a la normal también, ha salido profesor también para atender a personas con educación especial, y los resultados no han sido buenos ni favorables. Entonces tenemos que tener un criterio bien establecido para poder incluir a los estudiantes, y eso es lo que justamente educación especial hace, y debería ser así, ¿no? Que educación especial pueda preparar a estos estudiantes y con un diagnóstico de acuerdo que este estudiante va a poder llevar procesos educativos en regular, se les incluye educación regular. Pero inclusión, la educación inclusiva no es eso, que sí o sí tiene que estar en regular, también es abrir las puertas a la educación, en este caso a educación especial, ¿verdad? Ahora había de la colega con síndrome de Down, que ella expresaba y manifestaba. El síndrome de Down, justamente al trabajar con estos estudiantes, ellos tienen un rezago escolar, como decía, ¿no? Por ejemplo, si un niño que no tiene síndrome de Down va a estar con los 6 años en primero de primaria, nuestro niño con síndrome de Down va a tener un rezago de por lo menos 2 a 3 años, incluso si este estudiante con síndrome de Down ha tenido estimulación temprana antes. Y si no, va a ir todavía arrastrando muchas cosas. ¿Por qué? Por el proceso que atraviesa él, ¿no? Entonces, es importante poder informarnos, poder capacitarnos en estas áreas y saber hacia dónde nos vamos a direccionar con nuestros estudiantes.
Entonces, simplemente eso quería aclarar y un poco aportar también. Muchas gracias. Buenas noches, si me permite. Adelante, por favor. A ver, si estamos hablando de una educación inclusiva en la diversidad, lo primero que habría que centrarse es en lo siguiente. Existe, a ver, lo que es la educación especial. Tenemos ahí dificultades en el aprendizaje, tenemos talento extraordinario y algunos otros más. Cuando hablan de síndrome de Down, por ejemplo, el síndrome de Down tiene diferentes niveles. Si lo analizaríamos, podríamos hablar toda la noche tal vez. No todos son graves, hay leves y diferentes, ¿no? Momentos para poder hablar de esta situación. Pero habría que darnos cuenta, y si manejamos lo que es la ley 070, donde nos indica el tratamiento directo, indirecto y todo este proceso, cuando es un niño con síndrome de Down que tiene ya una deficiencia grave o muy grave, entonces se tendría que trabajar con lo que es la modalidad directa. Según la ley 070 indica que deben estar en centros especializados directamente y no incorporarse a la educación regular. Y si manejamos lo que es la educación indirecta en estos casos especiales, sí son niños con especiales, con alguna discapacidad que sí pueden ser incluidos, pero a la par tienen que trabajar en una educación regular y también en una institución especial. Ahora, algunos centros educativos que trabajan con educación especial son también fiscales, no hay necesidad de pagar. Claro que son muy poquitos, ¿no? Y muchas personas no lo conocen, o muchos padres de familia no quieren aceptar que sus hijos tienen esta discapacidad o esta deficiencia. Ahí está el problema, cómo convencerles a los papás que sí, su hijo, su hija, su niño, o joven o señorita, pueda trabajar también en estos centros especiales y así poder desarrollar sus diferentes habilidades, tanto cognitivas, tanto habilidades para el desarrollo de conocimientos sociales y otros, y poder seguir también una educación regular. Muchas gracias por cada uno de sus aportes. Como decía desde un inicio, ¿no? Este trabajo no se lo puede realizar de manera independiente, solo profesores o solo padres de familia. Requiere de un equipo inclusive multidisciplinario para que pueda coadyuvar al desarrollo de habilidades, ¿no? De habilidades y destrezas que permitan al niño adaptarse a una escuela regular, ¿no? Si bien existen niveles y grados de discapacidad, que esto va a definir el grado de dependencia del otro para aprender, ¿no? Debemos pensar, o debemos también tener la idea de que la educación inclusiva no es algo que, como ya había mencionado hace un momento, no es algo que ya está hecho, ¿no? Y es algo que se va a ir transformando cada vez más en función a lo nuevo, ¿no? A las nuevas miradas, como les decía de inicio, de cómo abordamos, de cómo manejamos, de cómo ponemos en marcha nuevas estrategias para incluir a los niños en la educación. Entiendo que hay niños que tienen grados de discapacidad graves, ¿no? Que no requieren, que no van a poder asistir de manera permanente a una escuela, pero el hecho de que existan nuevas especialidades, ¿no? Específicas de atención para personas con discapacidad, nos da un marco, ¿no? Nos da una puerta también para que estos niños puedan adaptarse a entornos escolares regulares, ¿no? Como les decía, entiendo cada una de sus experiencias, pero no nos cerremos a la idea de que pueda existir la posibilidad de incorporar a los niños, siempre y cuando los padres se involucren, los padres puedan aceptar que tienen hijos con cierto tipo de discapacidades y puedan estar más involucrados, ¿no? en la solución que es los problemas de aprendizaje, ¿no? El día a día es cuando vamos construyendo nuevas formas de inclusión, ¿no? Ahora existen institutos donde ya se forman
personas para atender específicamente problemas de discapacidad intelectual, cognitiva y otros, ¿no? Entonces, esto nos da un poco más de posibilidades para los niños, niñas que presentan estas dificultades, estos problemas de discapacidad, ¿no? Entonces, insisto en que no se puede trabajar solo, no se puede trabajar solo, ¿no? Por eso es que menciono acá yo que existen pasos para la inclusión, el conocer qué vamos a hacer, o sea, vamos a quedarnos con la idea de que no pueden incorporarse a un ámbito regular los niños porque no existe de pronto la predisposición del padre a llevarlos a otros centros para que puedan seguir estimulando, puedan seguir desarrollando habilidades y puedan incorporarse a escuelas regulares. O sea, es importante la participación de los otros actores también, ¿no? Es importante. A ver, un momentito, por favor. Ahora sí. Y justamente lo que hablamos, ¿no? Los papás son los que también se hacen preguntas, las familias se hacen preguntas. ¿Será que el colegio que le voy a llevar a mi hijo están preparados? Los profesores están preparados, se preguntan, ¿cuál es el mejor colegio para llevar a mi hijo con discapacidad? Entonces, esas preguntas, como sociedad, debemos saber afrontarlas y responderlas también, ¿no? Considero que todos los profesores, como decía, tienen capacidades increíbles, ¿no? Para poder ayudar a este niño, para poder enseñar a este niño con discapacidad. Y no hay la escuela perfecta, tampoco hay la mejor escuela de aprendizaje para los niños con discapacidad. Considero que los papás, los profesores, se van incorporando nuevos conocimientos en el camino, como digo. En el camino es cuando van desarrollando este tipo de estrategias, ¿no? Y también es importante que veamos qué tan sostenible es a largo plazo, ¿no? El que tengamos una escuela de pronto con más personal, más personal capacitado, parvularios y etcétera, ¿no? ¿Será que es sostenible en el tiempo? ¿Será que una escuela, el Ministerio de Educación va a poder responder a las necesidades también de los propios profesionales, ¿no? ¿Será que van a ser bien pagados? Porque es un trabajo que requiere mucha concentración, mucho esfuerzo, requiere mucha formación. Entonces, ¿será sostenible en el tiempo? También son preguntas que debemos hacernos, ¿no? ¿Qué tan involucrados nos debemos sentir para, y también cohesionar ideas, ¿no? Y de alguna forma presentar proyectos, realizar proyectos que nos permitan incluir a las nuevas escuelas regulares nuevos profesionales, ¿no? Eso nos va a permitir también darle una mirada y darle un panorama más alentador, ¿no? A los niños, a las niñas y a las familias también, a los profesores también, a todos los que están involucrados. Y algo que también es importante mencionar es que la inclusión educativa se construye con la participación, ¿sí? Pero se va poniendo en manifiesto la proporción natural, ¿no? La proporción natural quiere decir que vamos a ajustar poco a poco lo que necesita un niño con discapacidad. No va a ser de la noche a la mañana que tengamos todo resuelto, ¿no? Esa pretensión de pronto nos va a llegar a frustrar porque no va a ser rápida, ¿no? No va a ser, esa transformación no va a ser inmediata, va a ser gradual. Entonces, partiendo también del derecho a la educación, todos tenemos derecho a la educación, ¿no? ¿Qué hacemos frente al rechazo desde el sistema educativo a las personas? Tal vez no es un rechazo, como tal, o sea, que nosotros no podemos atender a estos niños, no es un rechazo que uno quiere hacerlo en realidad, sino que no se siente tal vez capaz de poder atender a este tipo de, a las personas con discapacidad. Pero ¿qué hacemos frente a eso? Vamos a volver a
al encierro de los niños con discapacidad, porque no todos tienen las mismas posibilidades de poder llevar a un niño a un centro especializado, ¿no? No todos tienen las mismas posibilidades. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos niños que simplemente tengan ese recurso que es la escuela para poder incorporarse a la sociedad, para poder involucrarse con su entorno, para un entorno de pares, un entorno en el cual los niños tengan la misma edad, ¿no? Las mismas ganas de tener, de recibir educación? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que esta educación no dé pasos, la educación inclusiva no dé pasos atrás, ¿no? Es necesario construir puentes, es necesario construir escenarios que permita darle un alivio de alguna forma a este niño que probablemente esté vulnerable a la discriminación, se sienta vulnerable a la exclusión, ¿no? Y, como les digo, al encierro. Olivia Ventura ya. Bueno, eso básicamente, ¿sí? Es necesario hacernos esas preguntas, ¿no? Y lo que va a fortalecer también, o lo que nos va a dar nuevos lineamientos de actuación, es que se generen nuevas políticas públicas en cuanto a la educación, ¿no? Esto es prácticamente una de los pilares fundamentales para que incorporemos el sistema educativo, se nutra de nuevas estrategias, partiendo del estudio científico, partiendo de las experiencias individuales, personales de cada profesor. Cada persona que llega con una discapacidad, con seguridad, es un mundo muy diferente al otro, muy diferente, ¿no? Como bien mencionaban, hay grados de discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, y son únicos, ¿no? Pero va a tener, la participación del Ministerio de Educación va a tener mucho que ver en este avance que se logre o que logremos como sociedad, ¿no? La familia es otro escenario importantísimo, las políticas culturales, la práctica, cómo ejercemos nosotros responsabilidad frente a estos nuevos retos, ¿no? Las familias también, ¿no? Las familias también, ¿qué hacen? ¿Qué hacen para involucrarse? ¿Están presentes? ¿Participan? Se conmueven tal vez de esta realidad que es muy triste para los que no tienen esa posibilidad de llevar a un niño con discapacidad a un centro con especialistas, ¿no? Entonces, estos ejes nos van a poder dar una pauta para incluir a las personas con discapacidades y desde una mirada de la diversidad, ¿no? De la diversidad. Bueno, ahora me gustaría compartirles un breve video, muy breve, de 6 minutos, para que podamos analizar cómo es que estas personas que tienen discapacidad, desde muy temprana edad, ellos lo viven, lo sienten, ¿no? Se sienten excluidos, se sienten involucrados. Entonces, me gustaría que hagamos una reflexión a partir de este video. ¿Qué nos hace iguales y qué nos hace diferentes? ¿Cuántas cosas nos perdemos por mirar el mundo a través de nuestros prejuicios? ¿Y si probásemos a dejarlos a un lado, al menos por un día? Recurrimos a 3 expertas en recursos humanos para que nos ayuden a realizar un experimento social sin precedentes. Me llamo Ana María Intenza y me dedico a trabajar en el mundo de los recursos humanos. Soy Antía Barro, soy consultora de recursos humanos. Mi nombre es Rosa, soy headhunter. Nosotros estamos enfocados a los perfiles directivos y a los mandos intermedios. ¿Tienes idea de qué va a pasar hoy aquí? Ni idea, no tengo ni idea. No tengo ninguna información. Vengo esperando sorpresas. ¿Abro? Oferta de empleo. Vendedor en tienda. Auxiliar de comedor escolar. Auxiliar administrativo.
Funciones. Llevar a cabo las tareas de cuidado y atención a los alumnos que hagan uso de los servicios de comedor. Atención telefónica y presencial. Recepción, filtro y desvío de llamadas. Ofrecer al cliente una atención excepcional y acompañarle en el proceso de venta. ¿Es normal que realices procesos de selección para este tipo de puestos? No es habitual que me busquen para este tipo de puestos. Bueno, pues tenemos un candidato que debes valorar para la oferta de empleo. Este es su currículum y una carta de recomendación. Auxiliar administrativo, auxiliar de comedor escolar, ¿vale? Vendedor en tienda. De la información que has visto en estos documentos, ¿qué datos te llaman la atención? Que es una persona que ha estado formándose continuamente durante bastantes años. Lleva 18 años formándose, solo ha tenido prácticas. Normalmente la gente se especializa hacia algún área en concreto, no va coleccionando cursos tan diferentes. Lo de trabajo como auxiliar administrativo durante 5 años en una empresa trabajando un día al mes, o sea, no es algo muy habitual. Por lo que sabes hasta ahora, ¿cumple con los requerimientos de la oferta de empleo? Me parece que esta persona debería participar en el proceso de selección. Que sí, que esta persona podría encajar. Pues sí, pienso que se podría tener una entrevista con él y valorarlo para el puesto. Me decías que sería interesante realizar una entrevista al candidato. Pues vas a poder hacérsela, pero a través de esta pantalla. Cuando sueles enviar las candidaturas a las ofertas de empleo, ¿llegas a tener entrevistas o no siquiera pasas el primer filtro o el primer cribado? ¿Has tenido la oportunidad de trabajar en comedores escolares o en un ámbito parecido al de nuestra oferta? De todos los trabajos que has tenido, ¿cuál te ha gustado más y por qué? ¿Te han dado alguna información de por qué no contaron contigo después de realizar las prácticas? Cuando dices que no tienes muchas oportunidades de trabajar, ¿a qué te refieres exactamente? Pero decir que no sirve si no te han dado la oportunidad no tiene mucho sentido, ¿no? Durante estos 5 años que has estado trabajando, ¿cuál era el motivo de estar trabajando solo un día al mes? ¿Qué significan los niños para ti? Pienso que tiene ventajas, sí, para el puesto. Considero que está sobradamente capacitada. Me parece que esa persona es la persona adecuada. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Alberto Sales y ojalá todas las entrevistas de trabajo fueran así. Tengo 36 años, aspiro solo a tener un trabajo que me permita vivir. Todos somos iguales y todos nos merecemos optar a un trabajo digno. Cuando están los niños contigo, ¿qué percibes tú en ellos? Que no me desprecian. ¿Y por qué te van a despreciar? Por ejemplo, hay personas que te discriminan y ellos no. ¿Cómo gestionas que te digan no tantas veces? Porque soy una persona que no se siente y ante uno me haga más fuerte. Nosotros lo que pedimos no es un trato preferente. Nosotros lo que pedimos son oportunidades. Solo 7 de cada 100 personas con discapacidad intelectual que pueden trabajar lo hacen. Y es cobrando un 60% menos. La falta de oportunidades lleva a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias a padecer riesgo de exclusión social. A veces este mundo es un poco injusto, ¿no? Desde la contratación de personas. Sobre todo la contratación de gente con discapacidad. Ahí las empresas tienen que tener mayor responsabilidad social. Falta información, pero porque falta interés. Si tú tienes la formación, la motivación, las ganas, las empresas deberían considerarte como una candidata más. Con lo difícil que te lo ponen, eso es darnos una lección un poco a todos. Eres muy perseverante, eres muy resistente al no y pocas personas como tú he conocido. Muchas gracias.
Hay muchas capacidades detrás de una discapacidad. Bueno, me gustaría, por favor, que podamos debatir en cuanto a este video. 10 minutos, por favor. A ver. Tengo una participante que me está... ¿Dónde está? Jenny Rodas Cabrera. Jenny Rodas Cabrera, por favor, si pudiera activar. Sí, aquí estoy. Buenas, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Me gustaría, por favor, que nos pueda un poquito, tal vez, mencionar alguna experiencia que usted tuvo durante el contacto que probablemente haya tenido con alguna persona con discapacidad. Sí, lo que más he notado que en el aula es, al menos con niños autistas, es el comportamiento, ¿no? Y la aceptación de los otros niños. Muchas veces, eso es lo que comentaba en el mensaje, que en el aula tengo 16 estudiantes y 4 niños tienen autismo en diferentes grados, ¿no? Desde leve, es generalmente lo que acepta la unidad educativa, leve, ¿no? Y Asperger. Entonces, lo que más afecta al niño con autismo son las relaciones sociales, la comunicación, las conductas repetitivas y estereotipadas. Entonces, muchas veces estos niños con autismo no pueden relacionarse bien con los niños del curso. Por eso justamente yo hacía un comentario en el grupo diciendo si podía proporcionarnos estrategias de aula, porque es justamente esto lo que no se puede manejar muchas veces. Y los niños se van a dirección a quejarse, se quejan, ¿no? O sea, me ha pegado, me está haciendo tal cosa, me jala el cabello, o saca mi material de la mochila sin permiso. Entonces, estos son, y tenemos también niños con retraso mental grave. Igual la familia, también estamos luchando con la familia para que pueda recibir una educación especializada. Pero el niño ya está desde primaria, ahora ha ingresado a secundaria y los profesores dan la clase normal, él no habla, no está en silla de ruedas. Lo que estamos logrando es que él pueda comunicarse a través de, solamente mueve uno de sus dedos, entonces siempre le mostramos 2 fichas, 2 letras para que él nos diga cuál es la A, cuál es la E, porque él directamente no habla. Entonces, nosotros le hemos pedido a la familia que pueda recibir no solamente la fisioterapia, la fonoaudiología, lo que da la educación especial, y puede asistir, le hemos dicho a la familia, 2 días a la semana, y luego en el centro, porque él necesita estrategias para la vida, ¿no? O sea, esa educación para la vida es lo que él necesita. Y muchas veces es alguna preocupación de los padres también, ese entorno social, eso es lo que ellos buscan. Con el síndrome de Down lo mismo, tienen mucho temor a que asista a un centro donde todos tienen Down. Entonces ellos, los padres dicen cómo se va a relacionar, tiene que estar con niños normales, entre comillas, y esa es la preocupación que yo he visto cuando he hablado con los padres. Entonces, justamente a eso iba mi comentario, que yo quisiera que nos pueda proporcionar, licenciada, estrategias bien puntuales en cuanto a comportamiento, a qué hacer. Yo sé que mencionaba que no hay un manual, ¿no? Pero siempre hay estrategias que sí nos puede proporcionar. Por eso el curso es adaptación curricular para dificultades en el aprendizaje, ¿no? Gracias. Ok. Gracias a usted. Una participación más, por favor, y voy a responder a sus inquietudes, profesora Rodas, licenciada Rodas. ¿Alguien levantó la mano? Ya. Bueno,
Quisiera quizás que alguien de ustedes me pudiera decir qué diferencia existe entre un niño, vamos a ponerle el nombre Carlos, que tiene autismo, ¿no? Porque, sí, adelante, adelante. Mario Bautista. Adelante, por favor. Buenas noches a todos y a usted, licenciada, a todos y a todas. Bueno, yo voy a hablar como padre de familia, ¿no? Han intervenido, la mayoría los que han intervenido han sido profesores, ¿no? Desde mi punto de vista como padre de familia, yo sí he tenido, ¿no? Un niño, ahora que ya es joven, con discapacidad cognitiva leve y también con discapacidad motriz leve, ¿no? A mí siempre me han recomendado llevarle a un centro de educación especial. Pero yo no, estoy hablando del año 2008 más o menos, ¿no? Pero yo no he accedido. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando se le lleva, digamos, a un niño, digamos, a un centro de educación especial, bueno, mi percepción eso era, ¿no? Va a aprender y va a hacer o realizar las mismas conductas que realizan, ¿no? Los niños en un centro especial. Entonces yo lo he colocado a una unidad educativa fiscal, ¿no? Y he coordinado con los profesores para que me lo atiendan, ¿no? Desde un inicio ya les he dado la información de que mi hijo tenía ese problema, ¿no? Entonces hemos trabajado bastante con los profesores, ¿no? Hay profesores que sí han colaborado bastante, hay profesores también que no han colaborado, ¿no? Lamentablemente. Así, digamos, con tropiezos, mi hijo ha salido, digamos, bachiller, ¿no? Pero siempre hay que tener la idea de que si un niño, digamos, con alguna discapacidad va a entrar a una unidad educativa o a la educación regular, o sea, no necesariamente tiene que lograr todos los aprendizajes, ¿no? Al igual que los otros niños, ¿no? Solamente se requiere lo esencial, yo tengo entendido, ¿no? Si son graves, ¿no? El niño igual tiene, o el adolescente, igual tiene que ir a una unidad educativa, ¿no? Para socializar, no siempre va a ser para aprender, ¿no? Tiene que socializar con los estudiantes, ¿no? Digamos, en este caso, entre comillas, normales, ¿no? Porque todos tenemos alguna discapacidad, ¿no? Entonces, sí o sí tiene. ¿Por qué tiene que ir? Porque la sociedad tiene que aceptar, tiene que ver que hay niños o adolescentes con discapacidad, ¿no? No los tienen que aislar. Si lo vamos a seguir aislando, digamos, tiene que ir a un centro, ¿no? Porque es grave, o sea, lo vamos a seguir aislando y lo vamos a seguir excluyendo, ¿no? El estudiante o, digamos, de una unidad educativa X, ¿no? Que está dentro del sistema educativo regular, tienen que saber que existen, ¿no? Niños y adolescentes con discapacidad de alguna manera. Entonces, no nos podemos, digamos, hacer de la vista gorda, ¿no? Aquí todos tenemos que actuar, ¿no? Entiendo también a los profesores, ¿no? Que trabajan con 40, 35, 45 estudiantes. Es difícil, ¿no? Es antipedagógico, ¿no? Entonces, a los profesores también hay que brindarles las condiciones, ¿no? Y yo creo que esto va a ser, digamos, a mediano y a largo plazo. No creo que sea inmediatamente porque estamos en ese proceso todavía, ¿no? Esperamos que algún día se integren, ¿no? Por lo menos que vayan digamos, a pasar clases, no sé, una vez o dos veces a la semana, ¿no? No siempre tiene que aprender, pero sí tiene que sociabilizar, ¿no? Con los estudiantes de educación regular, ¿no? Los de educación especial, porque de esa manera vamos a generar conciencia y sensibilización, ¿no? En los estudiantes, para que no lo vean, ¿no? Para que a los niños con discapacidad no lo vean como bichos raros, ¿no? La sociedad misma hasta ahora no está preparada y no los ve, digamos, como niños normales, sino como bichos raros, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces hay que trabajar. Y no solamente es, digamos, trabajo de los profesores, ¿no? Como usted digo, hay que trabajar en políticas públicas, ¿no? Aquí tiene que involucrarse la alcaldía, el Ministerio de Educación,
y toda la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Entonces, así vamos a dar condiciones, ¿no? Para que los profesores trabajen también, ¿no? Y eso sobre todo, ¿no? Tenemos que ser amplios, tratemos de ser excluyentes, no nos, digamos, sigamos trabajando en este proceso, porque es un proceso largo. No nos podemos comparar, digamos, a países como España, Alemania o Finlandia, ¿no? Donde tienen estrategias muy avanzadas y que nos llevan, digamos, con 20 años o 30 años digamos, de diferencia, ¿no? Entonces nosotros vamos a llegar poco a poco, porque las condiciones tampoco se dan, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Los padres tampoco están conscientes, ¿no? A mí mismo me costó, digamos, yo siempre estuve en duelo, digamos, bastante tiempo, nunca acepté que mi hijo tenga discapacidad, ¿no? Y al final, recién, ¿no? Estoy aceptando así, ¿no? Ahora estoy viendo los efectos, sobre todo, ¿no? Para que entre a la universidad, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces hay que trabajar bastante, ¿no? Hay que buscar, digamos, una alianza entre los padres, los padres de familia, profesores, directores, autoridades. Y también aquí hay que involucrar, hay que ser serios, ¿no? Hay que involucrar a profesionales especializados en el tema, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Educación, por lo menos yo digo, debería de haber por lo menos, digamos, en unidades educativas o núcleos, como se les dice, debe existir algún psicopedagogo, un pedagogo, trabajador social, un psicólogo, ¿no? Para que ayude a los profesores, ¿no? En estas temáticas, ¿no? Porque hay veces yo veo que los profes se ven bien desamparados en estas temáticas, ¿no? O sea, ellos solos tienen que, aparte de lidiar con 35 alumnos, y es antipedagógico, tienen que trabajar eso más, pero hay que brindarles condiciones, hay que brindarles apoyo, hay que fortalecer sus capacidades, ¿no? Solamente eso, ¿no? A grandes rasgos. Señor Papá, muchas gracias por su participación. Y quisiera hacer una consulta. Quisiera saber si usted, cuando nació su hijo, tuvo la noticia de que iba a ser papá, y hasta que, nació, me imagino, y usted tuvo la gran sorpresa de que probablemente presente algún grado de discapacidad, tenía ya un conocimiento previo acerca de cómo manejar este tipo de discapacidad. ¿Cómo aprendió a identificar este problema en su hijo? ¿Qué bueno, ya desde un inicio. Desde un inicio ya nos informaron en el Hospital Obrero, ¿sabes? En La Paz, de que mi hijo había nacido con asfixia y sufrimiento fetal, y que a la larga le iba a afectar en la escuela, ¿no? En toda esa cuestión. Entonces, yo me fui informando, ¿no? Entonces, trabajamos con mi esposa de cómo podíamos trabajar. Le llevamos a un centro infantil, le llevamos a un centro de educación especial de la iglesia, ¿no? Y lamentablemente estábamos en duelo, digamos, ¿no? No aceptábamos. Yo nunca acepté, ¿no? Entonces, yo le saqué, ¿no? Alguien, ¿no? Alguna enfermera me informó que si se va a juntar con niños, digamos, especiales, tu hijo va a actuar igualito, ¿no? Entonces, mejor si lo juntas, digamos, con niños normales, ¿no? Si socializa con niños normales, él va a actuar igual que los niños normales, ¿no? Esa era la percepción, ¿no? De ese tiempo, ¿no? Aunque un poco, digamos, sesgado, pero eso, ¿no? Entonces, yo me fui informando, fui estudiando temas, fui leyendo libros. Lo bueno que mi hijo era leve, ¿no? No afectó tanto, ¿no? Pero sí, a la larga se fue notando, ¿no? Poco, o sea, mucho más. Ahora se nota mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo que me dijeron, ¿no? Bueno, le hago esta pregunta porque todos debemos entender que ningún papá, ningún profesor, ¿no? Tiene todas las herramientas a disposición en el momento para atender cierto tipo de discapacidades, ¿no? Porque finalmente uno se sorprende en realidad de que vaya a trabajar con un niño al cual hay que estimularlo de diferente forma, ¿no? Y uno en el camino va aprendiendo, va adquiriendo nuevas estrategias para poder atender estas dificultades de aprendizaje. Me preguntaba la profesora o la licenciada anteriormente cuáles son esas estrategias, ¿no? Si un niño no se puede comunicar de la misma forma o el niño
es muy violento con el otro niño, el niño con autismo es más violento que el otro, pero yo les pregunto, a esa edad los niños de 5 o 6 años, ¿no? ¿Sabrán lo que es autismo? ¿Sabrán reconocerse como autistas, como con síndrome de Asperger, como un niño con TDAH? ¿Entenderán en ese momento que hay diferencia entre un niño con esta discapacidad y otro que no tiene discapacidad? Claramente no. Los niños se ven como niños, ¿no? El niño, si al niño no lo educamos en casa, si al niño no le enseñamos a no golpear, ¿no? El niño no va a aprender, no va a replicar eso que está aprendiendo en la casa, ¿no? Esas estrategias, esa forma de vincularlos a los niños con discapacidad a las escuelas regulares tiene que incorporarse ya con aprendizajes desde la casa, ¿no? No esperemos que un niño aprenda a respetar al otro si es que los padres viven peleando, por ejemplo, o su comunicación entre papás es violenta. El niño está aprendiendo esa manera de comunicarse. Lo mismo va a aprender, va a replicar en la escuela, ¿no? Y eso no es un tema de... no va a estar plasmado en un currículum, como en una malla curricular, perdón, cómo enseñar a los niños a no ser agresivos, por ejemplo, ¿no? Cómo controlar ello, porque los profesores están para enseñar y dar las herramientas para poder involucrarse en la sociedad, involucrarse en un ámbito laboral, tener una familia, tener hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que tengamos presente eso, que las estrategias también se generan desde que empezamos a tener conciencia como padres de que nuestros niños tienen dificultades de aprendizaje por la condición con la que nacen en algunos casos, ¿no? Entonces, esas estrategias se van a ir desarrollando conforme vamos conociendo más al niño, conociendo más su realidad, su historia de vida. Es importante preguntarles, como les decía, preguntas tan sencillas como decir, ¿cómo has llegado hoy día? ¿En qué movilidad has llegado? ¿Qué movilidad te trae hasta el colegio? ¿Vas a pie? ¿Vas con tu mamá? ¿Vas con tus hermanitos? ¿Tienes hermanitos? Ese tipo de herramientas tan sencillas nos van a dar pautas, grandes pautas. ¿Qué es lo que está de pronto fallando en la adaptación de este niño a la escuela regular? ¿Qué es lo que está interfiriendo este desarrollo óptimo, ¿no? Y como bien decía el papá, debemos aceptar que existen niños con discapacidad e incluirlos a esta vida real. El poder segregarlos, el llevarlos simplemente a un centro con especialidades profesionales va a ser también excluyente, ¿no? Los estamos excluyendo. Evidentemente requieren de una atención especializada, pero de pronto hacer una alternancia entre lo que puede ser llevar a un centro de especialidad, pero también involucrarlos en la escuela regular, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Y también los papás deben estar conscientes de que los profesores hacen su mayor esfuerzo. Es importante ser empáticos. Es otra herramienta también que parece tan trillada y que de pronto no nos damos cuenta del impacto que tiene el ser empáticos, tanto con los profesores como con los padres de familia. Yo creo que todos los que estamos en este curso tenemos contacto con alguna persona con discapacidad y es por eso que nos lleva a querer tener más conocimiento, más herramientas, más contacto de pronto con padres de familia que tienen la misma situación en la familia. Compartir en este momento estamos compartiendo experiencias y miradas distintas, ¿no? Y que nos está de pronto ampliando nuestro conocimiento desde la realidad de cada persona que vive la discapacidad, ¿no? Bueno, muchas gracias por cada una de su participación. Es muy reconfortante saber que los papás y los profesores se sientan involucrados en estos procesos, ¿no? De procesos de inclusión que cada vez van sofisticándose más, por así decirlo.
Licenciada, sí. Quisiera aportar algo más. Muchas veces los centros de educación especial son un poquito mal vistos, digamos. No es así. Porque los centros de educación especial son importantes. A los niños con discapacidad visual se les lleva a los centros de educación. Ahí aprenden el sistema braille, del ábaco, y de ahí el psicopedagogo le dice ya, es momento de incluirlo. Él sabe el sistema, manejar el ábaco, y el maestro necesita que el niño, y va a una maestra de educación especial, va y lo orienta al profesor y le dice, esto se escribe así, va a trabajar con esto, puede hacer estas adaptaciones curriculares, le dirá si van a ser significativas o solo van a ser no significativas. De la misma manera, los estudiantes que son sordos aprenden ahí lenguaje de señas, a escribir, a leer, y recién dice, hay que direccionarlo. Los estudiantes también de intelectual de la misma manera, y físico-motor también. Yo tengo experiencias en Santa Cruz de trabajar centros de físico-motor en que los niños han entrado gateando. Y con el tiempo, con las terapias que se le dan los especialistas, han salido incluso hasta en burrito, y llevaba las dos modalidades, como lo dijo el profesor. Hay dos modalidades, directa e indirecta, y todo niño en el sistema educativo regular puede entrar a las dos modalidades si es que lo necesita de acuerdo a la discapacidad. Y lo que más me llama la atención es eso, que muchos vemos mal los centros de educación especial. Quien le habla es una maestra que trabaja en Pando, en el área rural, y hay un centro de educación especial. Yo ahorita estoy en educación superior, pero cuando trabajaba, mi centro estaba plasmado en una comunidad que se llama Porvenir. Y ese centro de educación especial era piloto para viajar a las comunidades. Y dábamos talleres a los profesores, incluíamos a los niños, capacitábamos a los padres constantemente, incluso hasta en la pandemia hemos trabajado. Entonces, los centros de educación especial son un apoyo grande, y mucho depende también del diagnóstico de los estudiantes para poder incluirlo. Es importante los centros. Eso sería, Alicia. Muchas gracias. Como mencionaba, ¿no? Ningún profesional se siente, ¿cómo les digo?, no involucrado en esto que es la inclusión educativa. Todos los profesionales que trabajan en ello, que se forman para este tipo de población que tiene dificultades o discapacidades, lo hace con la intención de mejorar su calidad de vida, ¿no? Obviamente, debemos darles su reconocimiento, debemos hacerlos sentir reconocidos en el proceso de estas adaptaciones a los diferentes entornos, social, familiar, escolar, etcétera. Todos somos actores importantes, ¿no? Y como les decía un principio, va a depender mucho también de las posibilidades económicas que tengan los padres de familia para poder llevar a los centros especializados. Y como decía, trabajar de manera alternada es otra forma de afrontar estas problemáticas, de responder a estas necesidades y de brindarles a los niños o a las personas con este tipo de dificultades espacios donde se puedan desarrollar, donde se puedan incorporar y donde puedan hacer un proyecto de vida, ¿no? Donde les permitamos hacer un proyecto de vida. Como ahí mencionan, Bonet, existen centros de educación especiales. Y si existen estos centros de educación especial, es porque la gente ha luchado para que haya este tipo de centros. Y ya que la gente no los reconozca o no asistan, yo creo que es parte de la dejadez, de la falta de interés, de la falta de preocupación de los padres de familia para poder involucrar a los niños a estos beneficios que ofrece la sociedad, nuestra sociedad, ¿no? Bueno, ha sido muy grato compartir conocimiento con ustedes y espero que este tipo de conferencias, de charlas, de capacitación, de debate, nos haga más humanos, ¿no? Nos convierte en actores que realmente estamos prestos para las nuevas miradas hacia la inclusión educativa. Muchas gracias por su participación
conmigo hemos concluido y voy a dar paso a la licenciada Mendoza para que pueda realizar la conclusión de este módulo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, buenas noches.